las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Bien, vamos a presentar nada menos que un tema sumamente importante del que tanto ignoran los católicos y que deben saber, porque es el veneno letal que se infiltra en nuestra sociedad, hasta en los colegios católicos, en toda la sociedad, desgraciadamente, que es el comunismo marxismo, tan condenado por el Papa Pío XI en su encíclica Divini Redentoris. León XIII también lo condenó en decreto de Pío XII, etcétera. Bueno, no lo voy a decir yo, lo voy a decir nuestro profesor, que hoy tenemos el enorme placer de presentar al profesor Mario Descote, que con gusto nos va a hablar de este tema tan necesario para conocer, defendernos, clarificar, ¿no? Pero antes de decir algunas cosas de él, de su currículum, que es muy, muy extenso, pero al menos voy a decir algo para que conozcan algo de su trayectoria. Bueno, es profesor hace 46 años, nació en la capital federal, pero vive en Mendoza hace un tiempo. Es casado, tiene varios hijos y tiene un hijo sacerdote y una gran mujer, como me dijo él, que lo apoya en todo. Y eso es un gran apoyo, ¿no? Bueno, es profesor de Historia, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 1981. Bueno, fue bachiller y subteniente de reserva, otorgado por el Liceo Militar General Espejo. Licenciado en Historia, otorgado por la Facultad también de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. En fin, tiene infinidad de cursos, de conferencias, de seminarios, de simposios, cantidad de cursos que él ha asistido y para perfeccionarse en su profesionalidad de profesor, que realmente eso es profesar, ¿no? Profesar lo que uno sabe. Pero también ha dictado infinidad de cursos también. Profesor protitular de la Cultura y Educación 1 de la carrera de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Santa María de los Buenos Aires en el año 1988, profesor asistente de Historia de la Cultura y Educación de la Pontificia Universidad Nacional María de los Buenos Aires, de la UCA, en fin. Cursos, jornadas, seminarios, simposios de pensadores cristianos, una cantidad enorme, ¿no? Por eso no los puedo nombrar a todos, pero vamos a decir también conferencias dictadas, algunas de ellas sobre San Martín y nuestro tiempo, cursos sobre Rusia, historia de la revolución bolchevique, la disidencia soviética dictada en la residencia universitaria Carrizal, ponencia sobre Alexander Solzhenitsyn y la crisis de Occidente en las jornadas de la Universidad Nacional de Cuyo. También
Cursos de cultura católica, el hombre nuevo soviético, dictado en San Rafael en el año 88. Entre otras cosas, también la disertación sobre el estallido del mundo soviético en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, conferencias sobre San Martín y la cultura, también en dicha universidad, en fin, cantidad de presentaciones, de disertaciones para enseñar a la gente, ¿no?, lo que debe saber, lo que tenemos que aprender, para cultivarnos, porque nos van a destruir cuando no nos cultivemos, ¿no? Tal cual. Disertación también, una interesante disertación que yo voy a invitar al profesor en homenaje al general Manuel Belgrano, pronunciada en el Colegio San Francisco Javier. Ahí me tocó pintar el cuadro que está ahí, tuve el gusto de pintarlo yo, que está San Francisco con las llamas que le salen de la sotana. Ahí está en el colegio. Hace muchos años que lo pinté ese cuadro, me lo pidió el padre Riales, cuando empezaba el San Francisco Javier con nuestro querido Marcelo Díez, ¿no? Bien. En fin, cantidad. Conferencias sobre Dostoyevsky y nuestro tiempo, la jornada universitaria de Dostoyevsky y su tiempo, dictadas con los doctores Norberto Espinosa, Benigno Gutiérrez y Roberto Lavado, organizado por las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. En fin, conferencia del conflicto de Irak. Esto es bastante actual, ¿no, profesor? El conflicto de Irak en el seno del mundo islámico, raíces históricas y perspectivas contemporáneas, en el Seminario de Derecho Internacional, en conflicto de Irak y su repercusión internacional. Facultades, Universidad de Ciencias Jurídicas y Sociales y Comité de los Estudiantes de Derecho de la Universidad de Mendoza. En fin. Conferencia sobre el legado de Juan Pablo II, nada menos, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. De estas conferencias ha dictado al menos unas 10, ¿no?, en diferentes entidades educativas, etcétera, ¿no? Un homenaje que le hizo, bien merecido lo tiene, a Enrique Díaz Araujo, breve itinerario de una obra y un hombre, en la segunda jornada de Cultura y Cristianismo, también en dicha facultad ya mencionada. Presentación por el autor del libro El legado de Juan Pablo II, invitado por la Municipalidad de Malargüe, también, en fin. Bueno, ahora vamos a algunos libros, conferencia también sobre Juan Pablo, otra más, y ahora sí. Presentación del libro del padre Alfredo Sáenz, Rusia y su misión en la historia, segundo tomo Gladius, 2011, en los salones de la librería Leonardo Castellani, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Curso de Historia Argentina, San Martín, Belgrano y Güemes en su tiempo. Ayer fue el día de Güemes, del gran héroe Güemes, Juan Manuel. Bien. Además, premios y distinciones obtenidas, publicaciones. Bien, son muchas las publicaciones también, pero para abreviar un poco, del libro, por ejemplo, El legado de Juan Pablo II, Mendoza, una publicación que él hizo también entre tantas, Fondo Editorial de San Francisco Javier, 2005, presentado por el doctor Juan Fernando Segovia. Bueno, y por último, Rusia en la obra del padre Sáenz, otro libro, en varios autores, Lucidez y Coraje, homenaje al padre Sáenz en sus bodas de oro sacerdotales, Gladius, Buenos Aires, 2003. En fin, tenemos mucho para decir, mucho para hablar, pero ahora por fin lo vamos a presentar al profesor. Disculpe, profesor, ahora estamos en el aire. ¿Cómo le va? Bueno, para mí es una alegría compartir el esfuerzo de ustedes. Es la gota en el océano que le decía ayer a la tarde al padre Agustín, hay que ponerla, y ustedes la están colocando en nuestra época, y como hay que hacerlo. Entonces yo estoy muy agradecido de hablar de lo que he estudiado durante años. A mí me marcó
me marcó Solzhenitsyn, me marcó Rusia, no sé de dónde me viene, pero he tenido una rara, y la tengo, una rara fascinación por el mundo ruso. Yo creo que voy a plantear, va a ser una clase de historia, esto sí, una clase de historia. Y a mí me pareció que voy a recorrer todo el siglo, voy a dar unas miradas a este siglo, pero me parecía que valía la pena que empezara con un texto que yo les lo leo en todas partes. ¿Qué fue el siglo XX? Yo creo que acá me apoyo en mi libro de Juan Pablo II. Por supuesto que todos sabemos, creo, que uno de los grandes hombres que evidentemente tuvo mucho que ver en el derrumbe, que yo voy a terminar hablando al final, algo que no teníamos previsto, que es el derrumbe soviético. Se jugaba la estabilidad de la Unión Soviética y del comunismo. Fue Juan Pablo II. Claro. Que lo sufrió en carne propia. Va a aparecer a lo largo de esta horita y pico, va a aparecer la figura, porque evidentemente hay una frase magnífica que él dijo en octubre del 78, es inolvidable: no tengáis miedo. Ese es el mejor lenguaje antitotalitario y buscar la verdad. Entonces empiezo con esto. Yo creo que es menester recordar que el siglo XX fue, entre otras cosas, el siglo del comunismo. También fue el siglo de Estados Unidos, también fue el siglo de la mujer, por supuesto, de la descolonización, fue varias cosas. La construcción del nuevo orden comunista desde octubre de 1917 tuvo como inspirador y ejecutor a Lenin y junto a él al creador del Ejército Rojo, León Trotsky. La revolución y la construcción de ese vasto imperio ideológico, la Unión Soviética, llamada así desde 1922, fue el gran sueño, la gran ilusión, como la llama François Furet, un hombre que lo voy a citar porque es uno de los grandes historiadores que hay que leer. François Furet hablaba de que se vivió bajo el embrujo de octubre durante décadas. El mundo comunista tuvo enormes ganancias territoriales con motivo del fin del comienzo de la guerra, ya lo voy a decir más todavía enseguida, y luego, al final, después del 45, toda una serie de países terminaron entre 1945 y 1949 viviendo a la sombra de Moscú, en la expresión de Henry Bogdan, un historiador muy bueno, húngaro. ¿Cuáles eran los que vivían bajo la sombra? Acuérdense que esta es la época de Perón, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Qué países vivieron bajo la sombra de Moscú? Polonia, Alemania del Este, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia, los antiguos eslavos del sur con el mariscal Tito. Tuvo un rumbo diferente, ya que evitó caer bajo el yugo de Stalin. Pero también está Albania. En efecto, Yugoslavia va a ser el único país comunista neutral del mundo. Pero en 1949, el triunfo de Mao Zedong en China abre las puertas del dominio comunista en la inmensidad de China. De allí surge la China comunista y la China nacionalista, división que llega hasta hoy. De allí va a surgir Corea del Norte, de allí va a surgir desde el 49 en adelante la antigua Indochina, con Vietnam, cuya guerra marcó prácticamente una generación. Nosotros vivimos bajo la televisión de los sucesos de Vietnam, hasta la derrota americana en 1973 y la posterior unificación en 1975. La revolución cubana de 1959, de Fidel Castro, del Che, va a reavivar el celo revolucionario en toda la izquierda mundial, pero además va a exportar su modelo de revolucionario profesional dispuesto a hacer revivir el poder en la punta del fusil. Esto hay que recordarlo, como se repetirá 20 años después, en 1979, cuando el sandinismo toma el poder en Nicaragua con Daniel Ortega, que está gobernando. África fue ganada en varias naciones.
durante las décadas del 60, 70 para la Revolución Mundial. ¿Cuál? Angola, Mozambique. Luego vendría la dominación militar de la Unión Soviética en Afganistán desde diciembre del 79, que al cabo de 8 años le va a resultar fatal. 1979, que hay que recordar en estos días porque es el año de la Revolución iraní, que hay que tener presente para entender lo que está pasando hoy en Medio Oriente entre Israel e Irán. Yo, ¿qué digo para empezar a calentar los motores, diríamos, para empezar a entonarnos? Que es menester volver a insistir en esas décadas varias de yugo absoluto que el comunismo ejerció sobre sociedades cautivas, cerradas, a las que se intentó liquidar desde sus creencias más hondas, el cristianismo en particular, pero también los musulmanes, pero también los judíos, y todo el repertorio de las culturas nacionales respectivas. En la misma URSS, antiguos pueblos soportaron el dominio rusificador del Partido Comunista Soviético. ¿Cuál? Letonia, Estonia, Lituania, los países bálticos, anexados violentamente de 1940, justo después de la agresión alemana a Polonia y la invasión a dicho país por la Unión Soviética. También Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, otros pueblos dominados, los armenios, los georgianos en la región del Cáucaso y las naciones musulmanas en el Asia Central. Bueno, ¿qué es lo que también agregaría en esta página que hago leer y que leo siempre? Que la construcción del Homo soviético, que es lo que dominó el siglo XX en una buena parte del mundo, va a suponer la liquidación de raíz de la conciencia religiosa, de la conciencia cristiana y de toda conciencia religiosa, toda concepción religiosa, toda idea sobre cualquier Dios, escrito en minúscula, en general es una abominación suprema. Le escribía Lenin al escritor Máximo Gorki en carta de fecha 1 de noviembre de 1913. Y hacia 1922, en nombre del Politburó, le ordenaba a Molotov que aprovechase el hambre para fusilar el mayor número de sacerdotes con el fin de que quedase este recuerdo durante decenios. No en vano, el patriarca ruso Tijón, al excomulgar a los comunistas en enero del 18, los va a tildar de enemigos de la verdad de Cristo, quienes se afanaban por expandir por doquier las semillas del mal, del odio, de la lucha fratricida, y suplicaba a los fieles hijos de la Iglesia Ortodoxa que os abstengáis de toda relación con esos monstruos de la especie humana. Hay que ver lo que pasó luego con Tijón, porque lo hicieron retractarse bajo coacción, como va a ser muy común. Yo quería empezar con esta lectura así global, porque me parece que marca la importancia del tema que yo voy a proponer. Pero vamos por parte. ¿Quién fue el gran maestro en Argentina que nos enseñó tantas cosas y que yo le debo mucho de mi pasión rusa? Bueno, tiene nombre y apellido Alberto Falcionelli. Alberto Falcionelli, tengo un texto. Bueno, ¿dónde está la revista? Quiero leer. ¿Dónde está? Estoy rodeado con todos mis libros, pero bueno, está en la revista. Bueno, acá está, pero lo tengo enfrente, la he separado y todo y la tengo ante mis ojos. El gran maestro en la Argentina y en buena parte de América fue Alberto Falcionelli. Y yo lo que creo que hay que, lo mínimo que hay que decir es que Alberto Falcionelli fue uno de los hombres más cultos que yo he conocido en mi vida. Nació en 1910 en Francia y terminó recalando en la Argentina al concluir la Segunda Guerra Mundial. Fue llamado a la universidad donde yo he egresado, a la Universidad Nacional de Cuyo. Periodista de raza, agudo observador comprometido. Su itinerario intelectual aún espera ser redescubierto y, lo más importante, releído. Se ancló en mi provincia, Mendoza, y en la Universidad Nacional de Cuyo ejerció una docencia universitaria inolvidable para los alumnos de entonces.
Allí nombró dos obras claves de la historia ruso-soviética escrita en el mundo hispanoamericano. Me refiero a su voluminosa y documentada historia de la Rusia contemporánea. Primera parte, Las ilusiones del progreso, 1825-1917, que lo edita la facultad. Y luego, unos años después, aparece en España su historia de la Rusia soviética en 1917-1957. A mí no me cabe duda que la aparición de esos libros, y especialmente del primero, fue uno de los acontecimientos culturales más importantes del interior argentino, y así lo registra Félix Luna en su libro este magnífico, Perón y su tiempo. Alberto formó parte de lo que a mí me gusta llamar la generación innovadora que aportó las bases de la cultura de Mendoza en la segunda mitad del siglo XX, y yo creo que merece ser redescubierto. Él fue profesor de Historia Contemporánea hasta 1973, y hay libros que hay que saber que existen, de Mara Brené, La Sagrada Familia, su manual histórico de sovietología, y también esto, un hombre que se mantuvo joven de espíritu hasta el final. A mediados de los años 80, el padre Sáenz y yo íbamos o confluíamos en su departamento de la calle Paraguay a deleitarnos junto a su inolvidable Elsa, a deleitarnos de este testigo privilegiado del siglo XX. Yo creo que es muy importante alguien que hable del comunismo del siglo XX, hacer mención a los que han hecho, a los que han escrito. Yo digo, agrego humildemente que me parece que Alberto Falcionelli es el mejor puente que hubo, uno de los mejores puentes entre Rusia y la Argentina. Mi deuda con él es inmensa, y por eso me place recordar un testimonio de uno de los rusos más interesantes que dio el siglo XX, Dmitry Lijayev, un residente del Gulag, que enseguida voy a hablar de las Islas Solovki, cuando él dice esto: la cultura está hecha por los hombres que nos rodean. Esto es muy importante. Y agregaría que también en las cuestiones del comunismo y de Rusia y de la literatura, los artículos en La Nación de la señora Irina Stroh también fueron sumamente importantes para hacernos conocer lo que ocurría en ese mundo. Bien, vamos. Yo diría que se puede seguir dos palabras sobre raíces lejanas. ¿Cuáles son las raíces lejanas? Las raíces lejanas, ¿cuáles serían? Y las raíces lejanas es que nosotros vamos a hablar de comunismo, y lo mínimo que podemos decir es que con el siglo XVIII se cocinaron o incubaron las ideologías, el liberalismo y el marxismo. Si uno busca raíces lejanas de lo que se va a hacer el marxismo y el comunismo y el socialismo, y hay que ir al siglo XVIII, la segunda mitad. Hay que ir a la intentona revolucionaria de Gracius-Babev, donde hay algunas notas de carácter comunista. ¿Cuál hay un tema clave desde el principio? Y el tema de la propiedad. Pero las raíces más próximas, y voy a ser muy breve en esto, porque no es un curso de historia de las ideas, aunque hay que hacerlo. El siglo XIX en su primera mitad incubó bien fuertemente nuestras ideologías, nuestras ideas. Por supuesto el liberalismo, con sus pilares, los derechos naturales, la división de poderes, la Constitución. El siglo XIX va a ser profundamente liberal, pero el siglo XIX también va a dar las bases de eso que se va a llamar marxismo. Y por lo tanto allí hay que decir dos palabras sobre sus dos cabezas fundamentales, o la principal cabeza, Carlos Marx, 1818-1881, y su amigo Federico Engels. Ellos van a dar a luz, acá tengo que abreviar mucho, pero va a haber exponentes previos que ellos van a llamar los marxistas utópicos, los socialistas utópicos. Ellos van a dar a luz un texto, un panfleto, pero tal vez el más leído a lo largo del siglo XIX, en el siglo XIX, pero mucho más en el XX, y después de la Revolución, que es el Manifiesto Comunista. Yo creo que hay que arrancar de allí. Las ideas clave del marxismo que uno debe tener en cualquier clase donde uno hable sobre la impronta del comunismo en el siglo XX. Yo acá no quiero dejar de señalar un libro que me ha sido y me es sumamente útil
para comprender los textos políticos, que es el de Jean-Jacques Chevalier, los grandes textos políticos de Maquiavelo a nuestros días. Yo creo que ese libro hay que recurrir, junto con los textos, por supuesto, el manifiesto, por supuesto, pero es un gran intelectual francés que ayuda muchísimo, desde Maquiavelo hasta Hitler, hasta Maurras, hasta Lenin, y pasando por todo el pensamiento occidental fundamental, es decir, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau. Es una obra clave que tiene que estar en toda buena biblioteca. Bueno, allí se puede beber bien las tesis fundamentales del marxismo. ¿Qué es lo que el marxismo va a sostener a lo largo del siglo XX y cómo se va a implantar en el último país que Marx pensaba que se podía implantar, que era Rusia? Y para esto, digamos, acá el tema sería esto. ¿Qué fue el marxismo? Bueno, a mí me parece, hay dos textitos que quiero leer. Uno de alguien que debió explicarle a su pueblo lo que era el marxismo. ¿Por qué? Porque lo estaban padeciendo. Esta es una obra muy importante que también merece ser redescubierta. El cardenal Mindszenty, la memoria del cardenal Mindszenty. Acá aparece, yo no sé si alcanzan a ver, pero aparece el cardenal Mindszenty en Roma con Pablo VI. Mindszenty merece ser leído, pero en una de las páginas de él ve necesario ilustrar a su pueblo, ya siendo ya primado de Hungría después de la Segunda Guerra, ¿qué es el comunismo? Entonces esto nos puede servir. El comunismo no tiene una estructura simple. Importantes aspectos de este movimiento son los siguientes, 2 puntos. Ideología, organización del partido, lealtad. Es un tipo de religión, ciertamente en sentido negativo, con sus dogmas y sus jerarquías de mando. La ideología podría ser expuesta así, dice, puede ser expuesta breve y aproximadamente así, 2 puntos. La materia es la única realidad. Ustedes saben que el marxismo es un materialismo, sí. La materia es la única realidad, existió desde el principio y existirá eternamente. A partir de ella se desarrolla la totalidad de las cosas, las plantas, el mundo animal. Al término de la evolución está el hombre. La concepción comunista del mundo no reconoce ningún Dios ni la inmortalidad del alma. La materia existe por sí misma, sin necesidad de ningún creador. Bueno, ese desarrollo se cumple forzosamente en la línea ascendente. Se funda en la oposición dialéctica que surge de las contradicciones inherentes a la materia. Y ahí va a aparecer el tema de la dialéctica que hay que desarrollar. Pero luego viene esta otra referencia. Con frecuencia, sus simpatizantes son conquistados con semejantes promesas vacuas acerca de la igualdad humana, la terminación definitiva de la pobreza, el Estado feliz, la sociedad sin clase en un mundo libre. Al mismo tiempo, la ideología comunista puede alcanzar un influjo duradero solo allí donde las bases religiosas de un pueblo están debilitadas y la razón, la fe en Dios y la moral no pueden ofrecer una resistencia vigorosa a semejantes ideas. En los círculos cristianos las doctrinas comunistas pueden prender si la religión ha perdido su eficacia en la vida social. Se sabe que las personas que ya no tienen una concepción segura del mundo buscan ansiosamente razones suficientes que justifiquen la vida. Enseguida voy a leer un texto de Octavio Paz que lo habla muy bien de esto. El marxismo aparece entonces para muchos hombres como salvación, porque el que ha perdido la seguridad espera que el materialismo dialéctico responda a las preguntas que la religión y la metafísica han dejado su respuesta. Esto es lo que dice Mindszenty, dice cosas más importantes. Pero hay algo que también hay que hacerlo descubrir. Tal vez sea muy conocido o no para los que escuchan el programa del Padre Agustín. Pero yo hay una obra que hay que rescatarla. Yo diría que es una obra que la pagó con sangre, que es Carlo Saccheri. Yo le tengo un gran cariño a Carlo Saccheri, El orden natural. El libro del orden natural de Carlo Saccheri tiene 3 páginas
que son sumamente útiles para introducirnos, se va pasando el tiempo, pero bueno, para introducirnos, que me parece que vale la pena. Vale la pena. Hay que leer a Carlos Aqueri. Acuérdense, Carlos Aqueri fue asesinado por la guerrilla en el año 74. Hay que también hablar de Carlos Aqueri y hay que además descubrirlo. Bueno, ¿qué dice Aqueri? Aqueri dice esto. Puede definirse el comunismo o marxismo-leninismo como una doctrina práctica de la acción revolucionaria. Y esta doctrina, que no es otra cosa que el materialismo dialéctico e histórico formulado en el siglo XIX por Carlos Marx y Engels, esta doctrina se resume en 3 ideas: dialéctica, alineación y trabajo. El elemento dialéctico es la clave. Dialéctica. El materialismo dialéctico constituye la cosmovisión marxista. Afirma lo que dice Mindszenty: toda realidad no es sino materia. Esa materia es eterna, infinita, automotriz. Esto es, se mueve a sí mismo en forma dialéctica. Es decir, pasando de un extremo a otro, de la afirmación a la negación. Por el mismo mecanismo evolutivo dialéctico, la sociedad humana estaría llamada, a través de un permanente conflicto de fuerzas, clases sociales, hacia un estadio final, sociedad sin clase. Acuérdense, acá el que quiera estudiar un poco más tiene que entrar con Hegel, tienen que entrar con la inversión que hace Marx de Hegel. Esto, ¿qué más? Alienación. La alienación, Marx entiende toda relación de dependencia entre los hombres. Económica, centrada en la propiedad; social, expresada en la idea de clase; política, manifestada por el Estado; ideológica, dada por la filosofía; religiosa, centrada en el concepto de Dios. Entonces, y por último, trabajo. En virtud de la dialéctica, el hombre no tiene una esencia o naturaleza estable, sino que se transforma constantemente, se crea a sí mismo. Pero luego está, para abreviar, la praxis revolucionaria. Cuando el ideal colectivista sea una realidad, desaparecerán las clases sociales y el Estado definido como mero instrumento de opresión en manos de los capitalistas, dando lugar a una libertad sin límite. Pero, a la espera de la Edad de Oro, el comunismo en la etapa intermedia considera el poder político como el medio más eficaz para alcanzar sus fines. A eso le va a llamar, a mitad del siglo XIX, Marx, en 1853, la dictadura del proletariado. Primera consecuencia práctica: el comunismo consistirá ante todo en una acción revolucionaria para la toma del poder público. En segundo lugar, la segunda consecuencia: el comunismo se va a nutrir de injusticia y produce necesariamente injusticia. Por eso termina Carlos Aqueri insistiendo en la lectura de Pío XI y la Divino Redentoris cuando va a declarar el comunismo como intrínsecamente perverso. La doctrina católica es todo lo opuesto del odio social. ¿Por qué? Porque supone una actitud integradora, armonizadora de todos los sectores en sus legítimos intereses. La Iglesia no condena solo el comunismo porque es ateo, lo condena además por ser una teoría y una praxis destructora de todo orden social y económico de convivencia. Esto es Pío XII de 1950. Esto hay que señalarlo. El marxismo, entonces, es una doctrina del siglo XIX. Marx no va a haber, va a surgir la Primera Internacional. El marxismo va a tener sus choques con el anarquismo, con los socialdemócratas. Hay que pensar esto: el siglo XIX es agresivamente capitalista, por supuesto, agresivamente colonialista. Bueno, vamos, ¿y qué tenemos que agregar? Y lo que tenemos que agregar que todas esas ideas van a llegar a Hispanoamérica y van a llegar a la Argentina. Va a haber una inmigración y un socialismo en la Argentina. Pensemos solamente en las jornadas del 90 y el surgimiento del Partido Socialista con Juan B. Justo. Esto quiero señalarlo, pero y hay algo que es importante. En 1891, un gran papa, Caturel le llamaba al papa filósofo, León XIII, nos va a regalar una encíclica, la Renum Novarum,
que da una base muy fuerte a la doctrina social de la Iglesia, pero además hay una muy fuerte condena a la doctrina anarquista, socialista, nihilista. Bien, entremos a qué, entremos al siglo XX. El marxismo es del siglo XIX. El siglo XX, lo primero que yo señalo, qué bueno que sería tener un mapa o tener en la cabeza qué era, yo siempre lo digo a los alumnos, ¿quién mandaba en el siglo XX? ¿Cuál es el rostro del siglo XX? El rostro del siglo, dentro del siglo XX, ¿cuál es el centro? Europa. Y dentro de Europa, dentro de Europa hay que mencionar quién manda en el mundo. Inglaterra, con su poderío naval, pero frente a Inglaterra está Alemania con ese empuje, primero con su reunificación y luego ese empuje industrial formidable, pero también está la Tercera República Francesa, entre Inglaterra, entre Alemania, entre Inglaterra, entre Francia, se están repartiendo lo que cabe en el mundo. A eso se le llama colonialismo. Entre 1880 y 1914, que es la época de predominio de Roca acá en la Argentina, se está produciendo el reparto del mundo. Hay que ver el mapa de África, que luego se va a desarmar después de la segunda con la descolonización. Esto es importante saberlo. La Europa de 1900 hasta 1914 es una Europa de imperios. Inglaterra, Alemania, la Alemania con capital Berlín, la Tercera República Francesa, no es monarquía, pero evidentemente es expansiva. Los franceses están presentes también en el Extremo Oriente, han tomado Vietnam antes, por eso el impacto de la cultura francesa en Vietnam. Bien, los alemanes también. Bueno, este mundo imperial entra violentamente en un disloque absoluto en 1914. Desde allí hay que empezar a afinar más, la construcción o la introducción del hombre en una nueva realidad, que es la realidad de los totalitarismos, pero en primer término del comunismo. Yo lo digo de esta manera, y es que en 1914 se iba a la guerra como quien se zambulla en lo desconocido, dice un autor, pero no fue corta, duró hasta 1918. Hay que partir, somos hijos de la guerra, siempre lo digo en clase, somos hijos de la Primera Guerra, por supuesto. Porque cuando termina la guerra, desaparecen los imperios que acabo de nombrar. El alemán, el austrohúngaro, que me faltó nombrar, el ruso, el otomano. De aquí nace la joven República de Checoslovaquia. Renace Polonia después de 130 años, la Polonia de Juan Pablo II, que nació en 1920, Karol Wojtyła. Esto es importante decirlo. Estados Unidos irrumpe en la guerra y entra en la política mundial hasta hoy. Presencia norteamericana en Irán, pero esto no es nuevo, el siglo XX está dominado también por Estados Unidos. La Gran Guerra, entonces, vamos, en pocas palabras, puso fin a una época y abrió otra. Pero en medio de la guerra irrumpió la revolución. Hizo su entrada a la utopía y se instaló en la sangre de aquellos hombres y en la de sus hijos y sus nietos. Hemos vivido bajo la pasión de la revolución. Esos hombres que van a descubrir muy bien los rusos, hay que meterse en la literatura rusa, hay que leerlo a Dostoyevsky para entender el siglo XX, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Los ideólogos políticos y los hombres políticos han enloquecido al mundo entero, decía Eugen Ionesco, que yo lo he leído muchísimo, al rumano. Todo el mundo, decía hacia los 1970, está enfermo de política, de revolución, de furor. ¿Cómo entender al Che sin la idea de revolución y de revolución mundial? Miren lo que escribía Octavio Paz, que yo lo he leído mucho también y me he enriquecido mucho con el mexicano. El culto a la revolución es una de las expresiones de la desmesura moderna, la híbrida que decían los griegos, ¿no?
Una desmesura que en el fondo es un acto de compensación por una debilidad íntima y una carencia. Nosotros le pedimos a la revolución lo que los antiguos pedían a las religiones: salvación, paraíso. Nuestra época despobló el cielo de dioses y ángeles, pero heredó del cristianismo la antigua promesa de cambiar al hombre. Desde el siglo XVIII se pensó que ese cambio consistiría en una tarea sobrehumana, aunque no sobrenatural. Dos puntos: la transformación revolucionaria de la sociedad. Esa transformación haría otros a los hombres como la antigua Gracia. Esto es muy importante decirlo. Porque en el fondo, a ver, si me adelanto a las conclusiones, el marxismo, el comunismo, lo que buscó es que amaneciera un hombre nuevo. No apareció nunca, pero es lo que buscaba. A partir de la revolución de la infraestructura que nos iba a hacer cambiar de pensamiento. Ahora, que hay que agregar, ¿cuál es el año clave? 1917. ¿Quién gobierna aquí? Don Hipólito Yrigoyen. Fecha fundamental. En la Argentina gobernaba Yrigoyen. En febrero de 1917 se derrumba el zarismo con esa revolución burguesa que lleva a Kerenski al poder, a un socialista, a una revolución burguesa que va a dar vida a una breve y turbulenta democracia rusa, la última. Después la van a tener con Yeltsin, 70 años después. El Partido de Revolucionarios Profesionales del arquitecto de la revolución. ¿Quién es el arquitecto? Ya lo nombré, pero conviene ir ubicándolo. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por Lenin, el que sigue estando embalsamado en la Plaza Roja. Bueno, Lenin, esto es clave. El Partido de Revolucionarios Profesionales de Lenin, 1870-1924, va a recoger el poder, como dice Adam Ulam. ¿En dónde? En la Revolución de Octubre. El golpe de octubre, vamos, ¿cuál es el hecho que hay que estudiar y que hay que enseñar en las escuelas? Y la Revolución de Octubre, la Revolución Rusa no es una revolución más, es la revolución, ya lo voy a decir por qué. Esa Revolución de Octubre abrió las puertas para un proceso revolucionario e inédito. Es cuando Lenin y sus camaradas operan sobre la realidad imperial y anárquica rusa con una capacidad y una convicción innegable. Eran los únicos que estaban convencidos que tenían que tomar el poder. ¿Para qué? Para modificar revolucionariamente a la sociedad y al hombre. Sin Lenin y sin Trotsky, 1879-1940, que es el creador del Ejército Rojo, no habría habido revolución, pero especialmente sin Lenin. La revolución es el sueño de Lenin, la revolución. Un camarada, dice Paul Johnson, comentó: entre nosotros es el único que vive la revolución las 24 horas. Las 24 horas. Hay que meterse con Lenin. ¿Por qué? Yo lo escribí. Yo creo que se puede decir esto. En primer lugar, es un padre prolífico. ¿Por qué? Porque fue el fundador del Estado soviético, la patria socialismo. Pero además fue el arquitecto, el término de Bertrand Wolff, del totalitarismo contemporáneo. Vamos, lo que hay que decir, que el siglo XX es el siglo de los totalitarismos y que el primer totalitarismo es el que nace aquí en estos días de 1917. Pero además, Lenin fue el gran organizador de las técnicas de manipulación de masa de la época moderna. Cuando Hitler en Mi lucha escribe las siguientes palabras, se inspira en Lenin: toda gran mentira lleva en sí la fuerza que aleja la duda. La propaganda, si es hábil y perseverante, termina por hacer creer a los pueblos que el cielo es en el fondo solo un infierno y que la existencia más miserable, por el contrario, un paraíso. ¿Por qué? Porque miren qué frase, porque hasta la mentira más descarada deja sus huellas, incluso si se la refuta por completo. Hay una frase muy parecida de Voltaire por allí. ¿Qué hay que decir? Que Lenin entonces va a dar las bases del nuevo régimen. Lenin fue, con el pensamiento de Marx, asimilado por él y solo por él, y aplicado a la geografía de Rusia, a la geografía de la revolución, impensable para Marx, ya lo dije, Rusia. Lenin va a ser el principio de la legitimidad del nuevo mundo. Y entonces, tocar a Lenin era desnudar las raíces del sistema. Eso es lo que va a ocurrir en la década de 1980, en 1980, cuando aparezca Gorbachov. Dentro de esto, un elemento clave que hay que tenerlo muy presente es el uso del terror.
los textos de Lenin son lapidarios. Nosotros nunca hemos rechazado el terror, ni podemos hacerlo. El terror es una especie de maniobra militar que puede ser aplicada con utilidad e incluso puede ser esencial en ciertos momentos de combate. Esto lo dice en una carta a un comisario del pueblo, Dmitry Kursky. La esencia del terror. Esto es clave. En el régimen totalitario soviético, en el comunismo naciente, el terror induce al miedo, el terror despersonaliza y sobre todo abre las puertas al odio. Un odio en masa. El hombre vuelve a ser lobo para el hombre. Homo homini lupus est. Es un regreso ideológico al estado de naturaleza de Thomas Hobbes. Pero el odio engendra, como lo advirtió Thierry Molnier, la crueldad, la impiedad. Una gran poetisa, la más grande poetisa rusa, que yo la he leído mucho en estos últimos años, Anna Akhmatova, al ser interrogada sobre si existía a su juicio el alma rusa, contestó negativamente, no existe. Entonces se le recordó a Dostoyevsky, pero replicó, no, pero Dostoyevsky ignoraba ciertas cosas. Acuérdense que Dostoyevsky murió en 1881. Yo he conocido a hombres que asesinaban a centenares de personas por la mañana y después concurrían al teatro de noche y con suma tranquilidad como si nada hubiera pasado. Esto es Anna Akhmatova. Muchas décadas después, la filósofa Goricheva, convertida al cristianismo ortodoxo tras un largo peregrinaje espiritual que estudió muy bien el padre Sáenz, a la Tatiana Goricheva, desde el yoga, Sartre, la náusea, los padres orientales, decía, Tatiana, yo no sabía que había que amar a los otros, solamente me habían enseñado que había que vencerlos. Y una disidente de relieve, doña Larisa Bogorá, escribía, desde los bancos de la escuela, toda nuestra educación está dirigida contra la piedad, nada de piedad, la piedad humilla al hombre. Acá, bueno, todo esto tuvo una forma institucional. Yo alcancé a conocerla con mi mujer y con el padre Sáenz. Vimos el edificio de la KGB. Todo esto se volcó en la policía secreta que originariamente se llamó CHK, después se llamó MKVD, después se llamó MGB, pero fue la columna vertebral. Entonces, vamos. La Revolución de Octubre rompió todos los moldes y trazó una línea divisoria, un antes y un después, una historia burguesa, una prehistoria burguesa y una historia donde la vanguardia del proletariado, el Partido Comunista, debía llevar al hombre al fin de eso que nos habló Sakharov, de todas las alienaciones, de todas las explotaciones. ¿Cuál es el cenit del pensamiento comunista? Y la sociedad sin clase. ¿Qué vimos nosotros? Que si había una sociedad no igualitaria, si había una sociedad de privilegio, era la soviética de los años 50, 60, siempre. ¿Por qué? Porque es una nomenclatura. Pero ¿cuál era el sueño del comunismo en sus orígenes? Una sociedad sin clases. Pero fíjense, esta nueva sociedad, este proyecto de paraíso aquí en la Tierra, despertó una fascinación en el mundo occidental que tardó en extinguirse o transmutarse. La China de Mao, la revolución cultural del Fidel y de Che Guevara. Por ejemplo, acá existió lo que Fiore llama el embrujo de octubre. Y miren, en un chiquito, en un jovencito llamado Jorge Luis Borges. El 4 de diciembre de 1917, Jorge Luis estaba en Ginebra, chiquito, había nacido en el 1899, y le escribe a un amigo, Gödel, Roberto Gödel, le dice, yo empiezo a creer más y más en la posibilidad de una revolución en Alemania. No sé si el pueblo alemán está listo para ello. Sin embargo, algunos acontecimientos hacen presumir que se va a seguir el magnífico ejemplo de la Revolución Rusa. Yo deseo esta revolución con toda mi alma, dice el joven Borges. Puede asegurarse que la juventud intelectual alemana saludaría esta revolución con entusiasmo. Acuérdense que la revolución era internacional. Bueno, en nuestro país el eco, claro que hubo eco. ¿Cómo explicar la reforma universitaria sin esa dosis de las ideas que venían de Rusia? ¿Cómo explicar lo que ocurrió en la Semana Trágica de 1919
sin la presencia de obreros que algo del marxismo, del anarquismo tenían. Y acá hay que leerlo a alguien que Enrique Díaz Araujo le dedicó un libro muy importante, José Ingeniero, en los últimos años de su vida se hace absolutamente comunista y dice, bueno, pero que para nosotros, y lo leo a Ingeniero, Rusia es la Galilea y los bolcheviques son los apóstoles. ¿Se cree o no se cree en la Revolución Rusa? Adherir a ella es un acto de fe. Fíjense que hombres que luego van a estar en el catolicismo, como don Tomás Casares. Bueno, don Tomás Casares va a hacer el elogio de esta revolución. La van a ver con agrado. Por aquí tengo los... dice Casares, que el gran jurista que va a ser miembro de la Corte en la época de Perón, esta revolución va a dejar a la humanidad un residuo sano de valores positivos, solidaridad, colectivismo, mayor justicia. Esto. Fíjese lo que dice un hombre socialista, hijo de Joaquín B. González, don Julio B. González. La revolución rusa fue para media humanidad el símbolo de un idealismo rebelde. La revolución rusa surge como un lucero anunciando la aurora de un mundo mujer. Esto lo dice un argentino de la época. ¿Qué significó la revolución? Y acá ya voy a ir cortando, porque si no, no voy a llegar a fin de siglo. La revolución trastocó todas las bases de la sociedad rusa. Fue una auténtica revolución. Económicamente hizo realidad la supresión de la propiedad. Vamos por un dogma fundamental. La propiedad debe ser eliminada, la propiedad privada eliminada. Y en la Unión Soviética se eliminó por completo. Políticamente desaparece el zarismo monárquico con el asesinato de Nicolás II y la familia imperial. Y la efímera democracia rusa la van a liquidar con el cierre de la Asamblea Constituyente en enero de 2018. Y en el ámbito espiritual y cultural se llevó a la práctica el corte más audaz a todos los lazos que unían al hombre ruso, ataque frontal al cristianismo y a todo pensamiento apartado del único partido que era el Partido Comunista. Ese fue el ensayo de ingeniería social, la revolución rusa, que surgía, como acabo de leer, como escribió Julio B. González, como un lucero anunciando la aurora de un mundo mejor. Bien, acá, de aquí en más, viene una palidísima síntesis. No se puede hacer otra cosa. He dado cursos sobre esto, pero bueno, pero es que además hay que dar una parte. ¿Qué pasó? A partir de la revolución, el desplome, yo diría, el quiebre de la sociedad y del hombre ruso, y eso se ve ¿dónde? Yo lo vi, lo veo, lo he leído, pero si tienen una obra que vale la pena que la lean, léanse Doctor Zhivago de Boris Pasternak. ¿Por qué? Porque la revolución trastocó todo. Porque no bien los bolcheviques se afirman en el poder, va a surgir una guerra civil entre rojos y blancos. Pero la revolución va a actuar en todo el cuerpo de la sociedad. Y fíjense que es tal, eso se le llama comunismo de guerra, que hacia 1920, acá está gobernando Irigoyen, las consecuencias de la guerra civil, el desastre económico, el descalabro de todo el cuerpo social, las hambrunas, las enfermedades, anunciaban el inminente derrumbe del régimen. Esto es muy importante. El régimen estuvo a punto de desaparecer en 1920 y allí empieza a contarse los millones de muertos, se calculan 6 millones, los millones de muertos. Hay textos muy significativos de este periodo tremendo, el recuerdo el recuerdo de este periodo, que hay una cita que tengo yo aquí de un escritor muy leído en su tiempo, H.G. Wells, un socialista inglés que en 1920 pasa, y miren lo que escribe. Nuestra impresión dominante de las cosas de Rusia es la de un gigantesco e irreparable hundimiento. La gran monarquía que había aquí en 1914, los sistemas administrativos, social, financiero, comercial, conectados con ella, después de la tragedia de 6 años de guerra, se han derrumbado.
y han sido literalmente triturados. Nunca en la historia hubo una debacle tan grande. La parte rusa del viejo mundo civilizado que existía antes de 1914 desapareció y no existe más. En medio de la inmensa desorganización, un gobierno de emergencia sostenido por un partido disciplinado de tal vez 150.000 afiliados, el Partido Comunista, ha establecido una especie de orden y seguridad en las ciudades exhaustas y ha implantado un sistema elemental de racionamiento. Así lo ve Wells en 1920. Así empieza a caminar la Revolución Rusa y los rusos empiezan a padecer su sistema. Antes de morir, Lenin va a dar un viraje, y ese viraje se llamó la NEP, una especie de concesión a formas económicas de la vida capitalista a fin de salvar el socialismo. Eso me parece a mí fue algo muy similar a lo que va a intentar Gorbachev con la perestroika y Glasnost en la década del 80. Bueno, pero finalmente la revolución le cobró la vida a Lenin. Lenin muere en 1924. A partir de allí surge una lucha entre dos hombres, Stalin y Trotsky, y finalmente Stalin vence, Trotsky desterrado, hasta que finalmente Stalin lo manda a matar en México en 1940. ¿Quién es el forjador en realidad, del moderno Estado soviético? Yo creo que es Stalin. Stalin, 1879-1953, que es el hombre que ven en el afiche que hizo el padre Agustín. Stalin es el símbolo del poder fuerte, sin fisura, monolítico, un régimen de unidad, sí, un régimen totalitario. Con Stalin se hacen en realidad los contornos del régimen totalitario como los pinta Leonard Shapiro. Hay un librito de él, El totalitarismo, que se los aconsejo. Es un libro magnífico para entender y comparar el sistema. Fascismo, los tres totalitarismos, el fascismo italiano de Mussolini, a Hitler y el nazismo y el comunismo de Stalin. Él dice esto, el sistema totalitario tiene contornos, tiene rasgos. ¿Cuál? El líder, en este caso Stalin. Acuérdense que Stalin se afianza en el poder en el 28 y muere en 1953, en el segundo gobierno de Perón. Primero el líder, el sometimiento del orden legal, liquidan todo el orden jurídico burgués, zarista. Sí, por supuesto, ahora hay un derecho comunista. ¿Qué más? Régimen de sistema de partido único, colectivismo agrario, deportaciones masivas, opresión ideológica, cultural, campañas antirreligiosas, purgas, dilatados campos de concentración. Alguien le llamó el orden por el terror. Acá, esto es muy importante. Acá aparecen dos hechos muy claves, que es que con Stalin se va a dar la gran colectivización que va a provocar millones de muertos. Hay algo que a mí siempre lo he leído en todas partes. Un autor dice que en cierta oportunidad se le preguntó a Stalin si le agradaría arrancar la lealtad de su pueblo por miedo o por convicción. Entonces, yo digo que se le pone el mismo dilema de Maquiavelo en El Príncipe. El príncipe debe ser temido o amado. La respuesta de Maquiavelo: los hombres temen menos el ofender al que se hace amar que al que se hace temer. Pero ¿cuál fue la respuesta de Stalin? Por miedo. Las convicciones pueden cambiar, pero el miedo queda siempre. Y hay una frase que la he citado en todas partes. Y es coherente con todo lo que hizo. Le preguntaron a Stalin: ¿qué es una muerte? Una tragedia. ¿Y qué es 1 millón de muertos? Estadística. Él le reconoció a Churchill que tuvieron que morir cerca de 10 millones de rusos, de aldeanos, en la colectivización. Entonces, los comienzos de la dictadura estaliniana están asociados a dos hechos: la industrialización forzosa y la colectivización masiva. Bueno, hay varias cosas que habría que señalar, pero vamos viendo esto.
La entrada de la década, entrando en la década del 30, hay que señalar la participación de Stalin en la Guerra Civil Española. Es muy importante esto. Yo, en el esquema, que por supuesto me hice y que por supuesto no sigo, o por lo menos no vuelvo a leer, en ese esquema decía yo que hay que tener presente el estallido de la guerra civil, 1936-1939, porque Franco va a ser apoyado por Mussolini y por Hitler y la República Española por Stalin. Y evidentemente hay una abierta participación de Stalin en la guerra cuando apoya, cuando se forman las famosas brigadas internacionales, esto que ha provocado tantos libros tan importantes para entender esa época. Pero luego vamos a lo fundamental, el estallido de la guerra, 1939-1945. El estallido de la guerra le permitió a la Unión Soviética, bueno, hay varias cosas que hay que decirlas en rigor. Hay un primer pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. Eso le permite a Hitler invadir Polonia en septiembre de 1939, pero además le permite a Stalin avanzar sobre Polonia y ganar vastos territorios de Ucrania y Bielorrusia. Esto hay que tenerlo presente para entender la guerra de hoy de Ucrania y Rusia. En 1940, los soviéticos con Stalin invaden los países bálticos, que yo no tengo mucho aprecio, Lituania, Letonia, Estonia. No es casual, me decía un amigo, que ustedes vayan hoy a esos otros países bálticos y vean en todas las casas la bandera ucraniana. Ellos saben lo que fue la invasión soviética del 40, porque la tienen en sus libros de historia, porque la padecieron. También los soviéticos ocupan la Besarabia y el norte de Bukovina. Bien, pero luego vino la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética. Abreviemos. Hay cosas que no las he señalado, pero abreviemos. En 1945 la guerra termina y es cuando más tiene realidad una cita que tengo que leerla, de un autor que hay que leerlo, que es Alexis de Tocqueville, un autor del siglo XIX que cuando va a Estados Unidos en 1834, acá estaba por llegar al segundo gobierno de Rosa, escribe esto, una premonición que se hace realidad en 1945. Tocqueville Tocqueville, en 1834, en su famosa La democracia en América, escribe esto: hay hoy en la tierra dos grandes pueblos que, habiendo partido de puntos diferentes, parecen avanzar hacia un mismo fin. Son los rusos y los angloamericanos. Los dos han crecido en la oscuridad, y mientras que las miradas de los hombres estaban ocupadas en otra parte, se colocaron de golpe en la primera fila de las naciones. Todos los demás pueblos parecen haber alcanzado los límites que trazó la naturaleza. Rusia, de todas las naciones del mundo antiguo, aquella cuya población aumenta proporcionalmente del modo más rápido. Para alcanzar su fin, el americano descansa en el interés personal y deja obrar, sin dirigirlas a la fuerza y a la razón de los individuos. El ruso, en cambio, concentra de alguna manera en un hombre todo el poder de la sociedad. El uno tiene como principal medio, los yanquis, de acción la libertad, son liberales. El otro, la servidumbre. Su punto de partida es diferente, sus caminos son diversos. Sin embargo, esto es una cosa que parece una profecía, pero cada uno de ellos parece llamado por un secreto designo de la providencia a tener un día en sus manos los destinos de la mitad del mundo. Esto que en 1834 escribe Tocqueville es una realidad en 1945. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial. Derrota de Alemania con Hitler, derrota de Japón, bomba atómica. En la Argentina todo el poder a Perón. 17 de octubre del 45, primer gobierno y segundo gobierno de Perón. Esto hay que señalarlo. Esa posguerra es muy importante. Da origen a las Naciones Unidas. En 1948 se erige el Estado de Israel, finalizando la diáspora y dando comienzo al conflicto árabe-israelí, que selló su segunda mitad del siglo XX y los 25 años que llevamos.
Hoy es la lucha entre Israel y no el mundo árabe, sino Irán, el mundo persa, sí, pero el mundo persa con la revolución iraní islámica. Pero hay que tener este dato. La creación del Estado de Israel es sumamente importante para entender muchas cosas. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Cómo entender la tercera posición de Perón si uno no advierte que han surgido dos grandes bloques? El bloque occidental con el liderazgo norteamericano y con una alianza militar llamada OTAN, y por el otro lado el bloque comunista liderado por Estados Unidos, por la Unión Soviética, liderado por Stalin, que va a agrupar a todos los países que cayeron bajo la acción militar soviética. La presencia del Ejército Rojo fue decisivo. ¿Para qué? Y para que se hiciera efectivo este pensamiento de Stalin. Esta guerra no se parece a la del pasado, le decía un yugoslavo llamado Milovan Djilas. Esta guerra no se parece a la del pasado. Quien quiera que ocupe un territorio le impone a sí mismo su propio sistema social. Hasta donde llega la fuerza de su ejército, impone su propio sistema. No puede ser de otra manera. Esto fue una realidad. ¿Qué países van a caer? ¿Qué países van a caer bajo el redil de la Unión Soviética? Y bueno, pensemos, Alemania del Este, pensemos, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Polonia, y entonces a partir de allí hasta el muro de Berlín existió lo que se llama la Europa del Este, época que a mí me cautivó enormemente y que se va a derrumbar ante nuestros ojos en 1989. Esto es muy significativo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial dio un avance enorme al comunismo en el siglo XX. ¿Por qué? Porque en la medida que la Unión Soviética iba ganando territorio, pero miren qué territorios ganan. Dice Walter Laqueur, los territorios que adquiere la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial representaron un área mayor que España y Portugal juntas. Y eran millones los nuevos ciudadanos que debían ser reeducados, es decir, formados en el ateísmo, formados en el materialismo. Esto es parte de lo que de la gran lucha que va a tener, entre otros, que va a tener el cristianismo para mantener la fe. Es lo único o uno de los aspectos claves para entender a Juan Pablo II, a Wyszynski, a Vincenti y a tantos hombres y mujeres que han sido martirizados. Hay algunas lecturas que si alcanzo las voy a hacer, porque este tema del comunismo en el siglo XX y merece una lectura, merece, ¿dónde tengo mi texto acá? Merece tal vez si quieren una pausa, a ver, ¿qué es? ¿Dónde está? Bueno, acá. Una charla, una conferencia como la que estoy dando yo, no puede dejar de lado esto, y más por todos los... escúchenme, el siglo XX fue el siglo de la gran lucha por mantener la fe en Cristo. Tengo varios textos, no sé cuál elegí, pero empiezo con este que lo leo también, lo he leído. Este texto se lo debo al padre José Miguel Ibáñez Langlois, que yo he aprendido mucho de sus libros. Millones de rusos creen en Dios, dice. Y es un relato que a nosotros nos sumerge en una atmósfera de asfixia espiritual que vivieron generaciones enteras y que ayudan a entender a Juan Pablo II. Estas palabras que yo voy a leer ahora, yo digo, lo he puesto en el libro mío, este es mi libro de Juan Pablo II, estas palabras integran la biografía espiritual del siglo XX. Vamos. El lugar del episodio es el Teatro Estatal de Moscú, donde debía darse la primera representación de una obra anunciada y publicitada durante mucho tiempo. Cristo de Fray, sombrero de copa,
una parodia religiosa de propaganda atea. Colegios, consomoles, agrupaciones juveniles de trabajadores habían sido avisados para que incluyeran la pieza en sus programas culturales y la debatieran y comentaran ampliamente, con el obvio fin de extraer la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Y la consabida tesis del marxismo. La religión es el opio de los pueblos. O lo que decía Lenin, la religión es el vodka espiritual donde los esclavos del capitalismo ahogan toda forma humana. Para el papel de Cristo habían elegido a un célebre actor comunista, Alexander Rostoshev. La obra prometía ser importante y no era raro entonces que el día del estreno el teatro estuviera lleno. Al abrirse el telón se vio en el escenario un altar colmado de botellas de ron y cerveza. El ambiente, en general, intentaba evocar el estilo de un bar, con popes borrachos, pendencieros, monjes y monjas en continuo movimiento. Y así, entre gritos y empujones, transcurrió el primer acto, que tenía solo el fin de preparar la parodia, la atmósfera. Comenzado el segundo acto, entró Rostoshev en la escena, con el libro de los evangelios en sus manos. Con arreglo al libreto, el actor, representando a Jesús, Rostoshev, debía leer los primeros 2 versículos de las bienaventuranzas que abren el Sermón de la Montaña, San Mateo, capítulo 5. Pero según las indicaciones del autor de la pieza, debía hacer una lectura en medio de chistes, payasada, de modo que en forma simultánea la recitación del texto sagrado debía provocar en el auditorio, en todo el teatro, un estallido de risa incontenible. En efecto, esta parodia de los evangelios debía convertir en motivo de broma y carcajada todo lo relativo a Cristo y su doctrina. Terminados estos 2 versículos, el actor debía proferir a grito la siguiente petición: tráiganme frac y sombrero de copa. Imagino que en la idea de evocar con tales atuendos la imagen de lo más ridículo y sofisticado del capitalismo. Bueno, Rostoshev abrió los evangelios y leyó: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán la tierra. En ese instante debían estallar las carcajadas y el actor debía de arrojar lejos el libro y pedir a gritos su frac y su galera. Pero nada de esto aconteció. Tras un segundo de vacilación, que todos sintieron grávido, Rostoshev siguió leyendo con voz trémula: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En ese momento se calló. El público no se movía, ni sabía qué atenerse, pero en medio del silencio sepulcral, todos percibieron que algo estaba ocurriendo en el interior del actor, en su alma que representaba a Cristo, algo extraño, misterioso, profundo, que se salía de la previsión del libreto. Todos contenían el aliento. Luego, después de una breve interrupción, Rostoshev siguió leyendo, pero su voz tenía ahora otra resonancia, otra seguridad inaudita, una firmeza incontenible. Está muy bien escrito esto, ¿eh? El actor estaba como transfigurado. La potencia de la palabra divina parecía dominarlo por completo, mientras los espectadores escuchaban en medio de un silencio mortal. Era obvio que no se estaba representando nada, sino que estaba ocurriendo algo íntimo, hondo, increíble, que protagoniza el actor con plena sinceridad, pero que alcanzaba también, de un modo extrañamente eficaz, a todos los presentes, inmóviles y expectantes en su butaca. Entonces Rostoshev, con los evangelios en la mano, se adelantó hasta el borde del escenario y siguió leyendo. Leyó con voz firme los 48 primeros versículos del capítulo 5 de San Mateo, los restantes bienaventuranzas, la misión de los discípulos en la historia de Cristo, los discípulos de Cristo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, la promulgación de la nueva ley evangélica, los deberes del amor hacia el prójimo, el sentido de la castidad y la pureza cristiana, la indisolubilidad del matrimonio, el deber de amar incluso a los enemigos. Nadie nos interrumpió. Todos escuchaban sus palabras como si estuvieran delante del mismo Cristo y no de un hombre llamado Alexander Rostoshev. Sed pues perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, murmuró finalmente el actor con voz más baja, pero todos lo entendieron y asintieron con un gesto. Por fin, Rostoshev cerró los evangelios dando la impresión de que con ello hacía algo definitivo para su vida. Se persignó y con voz fuerte y desgarradora pronunció las palabras del buen ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Luego enmudeció, con un semblante de inmensa paz. Entonces lo que había sido preparado por él mismo como un acto de burla y desprecio hacia la fe,
se había convertido en una iluminación divina, en un camino de Damasco, en una predicación del mismo Cristo y en el testimonio de fe de un hombre que, en la cumbre de su gloria, estaba poseído del temple de los mártires. Nadie gritó, nadie silbó, nadie protestó, todos abandonaron el teatro mudos y pensativos. Fue como una tormenta, había caído un rayo de lo alto y los había alcanzado a todos. La pieza no se volvió a representar jamás. Y Rostoshev, después de aquella noche, desapareció para siempre en los escenarios. Su carrera artística había terminado y había comenzado para él la vida cristiana, oscura y proscripta en su medio, la Rusia comunista. Ciertamente Cristo se ha acordado de él en su gloria. Textos como el citado, digo yo acá en mi libro, ayudan a comprender el itinerario interior de Juan Pablo II y de tantos hombres que padecieron esto, que padecieron que toda esta experiencia espiritual, como dice Havel. Bueno, volvamos. Esto habrá sido en la época de Stalin. Stalin gobernó hasta el año 53 en que muere. Acá habría que decir, desde este momento, 1953, hay que hacer una síntesis. ¿Cuál es la síntesis? Bueno, por el tiempo, porque los minutos corren, Padre Agustín, pero acá hay que decir esto. Bueno, lo voy a decir con lo que yo he madurado durante tantos años. ¿Qué vi yo cuando escribía este libro? Después de Stalin, viene la época de Khrushchev. Y la Rusia de tiempos de Khrushchev se le llamó la Rusia del deshielo. A ver, ¿cuál sería lo decisivo? Lo decisivo es lo que dice Madame Carrère d'Ancos, una académica francesa que yo tengo casi todos los libros de ella, que Alberto me los prestó para fotocopiar en francés y castellano. Madame Carrère d'Ancos dice, a partir de la muerte de Stalin, empezaron a despertarse las conciencias. ¿Qué empezó en Rusia? Ahí, y va a brotar 40 años después. Empezaron a perder el miedo. Y hubo lo que se llama el 20 Congreso del Partido Comunista, donde se condena a Stalin la utilización. Hay un cuestionamiento a Stalin que va a ser fatal para el régimen. Eso lo ven todos los que han estudiado el tema. El Departamento de Estado norteamericano se apuró a imprimir ese célebre texto que fue secreto de Khrushchev, donde Khrushchev empezó a señalar incluso lo que estoy leyendo aquí, la utilización del terror en masa de Stalin. Y se hizo conocer un testamento que lo habían tenido bien guardadito en la época de Stalin, donde Lenin hablaba de que a Stalin había que correrlo de su poderío porque, entre otras cosas, era demasiado rudo. Propongo que se busque el medio de sacarle de ese puesto, decía. El camarada Stalin acumuló en sus manos un poder inconmensurable y no estoy seguro de si será capaz de utilizarlo con el cuidado preciso. Bueno, algo que no he dicho, pero este periodo de Stalin es un periodo de millones de muertos y ha tenido un testigo extraordinario que no voy a alcanzar a hablar mucho de él, pero que yo le debo mucho de mi pasión rusa, que es Alexander Solzhenitsyn, al cual hay que volverlo a leer, hay que tener el archipiélago Gulag, hay que tener la carta a los escritores, hay que tener el discurso de Estocolmo. Miren, a mí me marcó el testimonio intelectual y moral, como me lo dijo una vez Molnar. Me dice, claro, dice, lo que pasa es que la única vez que lo vi al intelectual húngaro, que lo he leído mucho y lo pude conocer acá en Mendoza, el testimonio de Solzhenitsyn no es solo intelectual, es moral. Es el hombre que uno de los hombres, hay otros, Sájarov y hay muchos más, poetas, poetisas, que se decidieron a vivir según la verdad y a rechazar lo que fue la Unión Soviética a lo largo de 70 años. ¿Qué? Una pura mentira. Vivir buscando la verdad y como decía Solzhenitsyn, sí, es verdad,
la mentira existe, pero que no pase a través de mí. Me parece esa una de las fórmulas formidables para todo intelectual y para todo aquel que tenga a bien pensar libremente. No pactar con la mentira. ¿Eso vale para nosotros también? Por supuesto que sí. ¿Vale para un historiador? Por supuesto que sí. Hay que buscar la verdad a todo trance. Solzhenitsyn, que estuvo en los campos de concentración, se hace literato e historiador. Y evidentemente, ¿cuándo empieza esto? Con Khrushchev. Khrushchev es contemporáneo a la llegada de Fidel Castro al poder en el año 59. Con Khrushchev se hace público, se conoce una obra que se publica en Italia que va a ser muy importante. A mí me estremeció cuando la leí en Filosofía y Letras, no podía alargarla, que es el Boris Pasternak, Doctor Zhivago. Magníficamente escrita, ese hombre que dice ser fiel a sí mismo es mucho más que un deber. Vivir a todo trance, saberse vivo siempre y hasta el final. Bueno, este hombre que va a morir amenazado por ser expulsado. Bueno, en época de Khrushchev aparece la obra de Un día en la vida de Iván Denisovich de Solzhenitsyn, que es todo un milagro. Pero en tiempos de la guerra de Malvinas, 1982, bueno, Khrushchev va a ser derrocado en 1964 y ahí aparece un largo reinado, podemos decir, un largo periodo donde la cabeza fundamental se llamó Leonidas Brezhnev, donde, si se puede sintetizar su época, 1974-1982, se puede decir que es de gran expansión exterior y de declinación interior. Los dirigentes soviéticos decidieron volcar en una agresiva política exterior sus contradicciones internas insolubles. En el país de la dictadura sobre el proletariado se vivía mal, vigilados. Nubes negras eran avisoradas por los más perspicaces, que luego en tiempo de Gorbachev se le va a llamar el estancamiento. Bueno, en este periodo, años 60, 70, es que aparece un movimiento interesantísimo que a mí me cautivó, que se llama disidencia. La disidencia soviética, hombres y mujeres que perdieron el miedo, recuperaron el lenguaje, escribían, pero como no había nada, no había cómo publicar, porque todo estaba en manos del Estado, recurrieron a algo muy bonito que se llama samizdat, hecho por sí mismo. Yo escribo un poema donde saco todo lo de mí, pero no puede ser publicable porque no está según las normas del realismo socialista, y por lo tanto escribo a máquina, copio y las difundo. Esa difusión de obras literarias, históricas, va a ser un fenómeno muy importante y muy arriesgado en Rusia. ¿Por qué? Y porque se corría el riesgo de la prisión u otra cosa más. Es muy importante esto. El nacimiento y desarrollo del samizdat. En la antigua Unión Soviética yo me animé a escribir. Los escritores en la década del 60, 70, 80 pagaron con su sangre cada palabra escrita, cada frase. Inolvidable lección para los intelectuales que se creen comprometidos con todo y en realidad no se comprometen con nada. Para vivir en la verdad les hizo falta un coraje enorme para aceptar el repudio, la pérdida del trabajo o de la universidad, el destierro, los años de trabajo y el último invento del régimen totalitario. Pienso, luego estoy loco. En la última etapa ya con Brezhnev crean las clínicas psiquiátricas para hombres cuerdos. Esto era tremendo, lo cuenta muy bien Bukowski. Hoy estaba a la mañana repasando uno de los libros de Bukowski, una nueva forma de enfermedad mental, la oposición. Pienso, luego estoy loco. Esta es una frase que sintetiza esa época. Bien, pero vamos a la parte final. El régimen soviético, entonces, decía yo, acá hay cosas que he dejado de lado. Yo recomiendo, digo por el horario, porque ya he hablado, yo no pensé que iba a hablar tanto, pero les recomiendo el discurso de Solzhenitsyn en Estocolmo,
discurso que me hizo vibrar cuando mi papá lo llevó al liceo. Pero vamos a la parte final. ¿Pueden ser 5 minutos? Sí, sí, doctor. Profesor, sí, sí. ¿No puede ser Muy un poquito interesante. más? ¿Un poquito Sí, sí. más no puede? ¿Puede ser un poquito, poco más? Sí. Bueno, Sí, unos 5 bueno. minutos más. No, Sí, sí. yo veo 5, pero bueno. Estamos Vamos a la aprendiendo parte mucho, final. mucho estamos aprendiendo, así Vamos a que la parte final. La parte final es lo que nosotros vivimos. Yo estaba estudiando a Solzhenitsyn y a Dostoyevsky y me agarró lo que nos agarró a todos. En 1985, cuando yo iba a hablar de Rusia, aparece un dirigente joven llamado Mikhail Sergeyevich Gorbachev que lanza 2 políticas, perestroika y glasnost. En 1985, estas 2 políticas o la llegada de este hombre va a abrir uno de los momentos más dramáticos de la historia contemporánea. ¿Por qué? Porque todo un universo ideológico que yo he dado una pálida idea y un ser en gestación, el Homo soviético, se van a derrumbar. ¿Qué tengo que adelantar? En 1985, acá está gobernando Alfonsín, ha pasado la guerra Malvinas. En 1985, Gorbachev quiere resucitar el socialismo volviendo a Lenin a través de su política de perestroika o reestructuración. Pero quiere dar transparencia informativa, es decir, quiere soltarle la lengua a los rusos para que critiquen lo que el partido quería que se criticara. ¿Pero qué ocurrió? Y lo que ocurrió fue esto. A ver, lo digo como lo dije en tantos lados. El intento Gorbachev fue superado por la realidad. Es decir, un régimen totalitario no se puede reformar. Y eso lo decían los hombres de la época. Pero ¿qué va a pasar? Acá, voy a la página donde yo doy mi respuesta. ¿Qué fue la perestroika? Yo no he hallado mejor respuesta que la siguiente. El intento fallido del Partido Comunista de la Unión Soviética de evitar lo inevitable. Es decir, el derrumbe interior, la declinación final. La declinación final. Eso ocurre en esos años que acá gobernaba Alfonsín. ¿Por qué? Porque se va a tomar estas 2 políticas, van a llevar a que se despierte la sociedad civil. En primer lugar, ¿qué más? No he dicho una cosa. Los rusos estaban padeciendo una guerra que tendría que darme unos minutos más, que no me lo van a dar, no. Pero acuérdense que en el 79 llega el Ayatolá Khomeini, y el Ayatolá Khomeini inaugura la revolución islámica que llega hasta hoy, y empieza una guerra con Irak de 9 años. Pero al lado, los soviéticos habían invadido en 1979 Afganistán para llegar al Golfo Pérsico. Esa guerra fue el Vietnam soviético. Esa incidencia, la guerra de Afganistán, es un elemento que hay que tener en cuenta en todo lo que se debatía cuando Gorbachev les permite abrir la boca al hombre soviético. El hombre soviético empezó a hablar de todo lo que le importaba. ¿Qué le importaba? El alcoholismo. ¿Qué le importaba? Sus hijos muriendo en Afganistán. Es decir, empezó a despertarse o empezó a nacer la sociedad civil. Y hubo un elemento muy importante que nos debemos recordar, y es que en abril del 86 se produjo el desastre de Chernobyl, y en Chernobyl se notó los límites de la libertad que ponía Gorbachev. Entonces, ¿qué empieza a vivirse en la Unión Soviética? Empieza a surgir un debate que terminó quebrando el Estado soviético y planteando todos los problemas que una sociedad normal se plantea como nos planteamos nosotros. Es decir, se llegó a esto. Surge la sociedad civil, empieza a reclamar
esto que ocurre en la Unión Soviética tiene un eco muy fuerte. ¿Dónde? En los países que dominaban. Lo voy a abreviar porque ya me quedan 2 o 3 minutos, pero escúchenme, ¿dónde empieza el comienzo de todo el derrumbe? No me cabe duda de que es lo que dice Garton Ash y que yo también había llegado a la misma idea. ¿Dónde empieza todo? Yo estoy convencido que empieza en 1979. ¿Qué pasó en 1979? Junio. El primer viaje de Juan Pablo II a Polonia. Cuando Juan Pablo II en esos años hablaba de no tener miedo, ese lenguaje antitotalitario golpeó fuertemente en la coraza totalitaria. Un sistema totalitario no admite ninguna dosis de libertad. Eso lo permitió Gorbachov. Y yo por eso, cuando tengo que hacer el balance de Gorbachov, lo señalo. Probablemente pudo ser a pesar de él, no lo sé, pero lo que sí sé es que los rusos van a recuperar la libertad. Y entonces, los polacos, con la acción de Juan Pablo II y todo ese influjo eslavo, ojo, acá están las encíclicas, está todo, esto empezó a llevar a lo que se llama la revolución de 1989, la caída del muro de Berlín. Yo no he hablado nada de la Europa del Este, tendría que haber hablado. Le tengo un gran cariño a todo ese mundo y a la gente, a ciertos hombres, Václav Havel, Mindszenty, Wyszynski, hay que leer sus libros. ¿Por qué? Porque claro, vamos, abreviemos. El muro de Berlín cae en el 89, caen todas las dictaduras totalitarias. ¿Cuál? La de Polonia, la de Checoslovaquia, la de Hungría, la de Bulgaria, la de Rumania de Ceausescu. Es decir, esos países recuperan la libertad, se elimina el Pacto de Varsovia, recuperan la libertad y nada menos que un electricista llamado Lech Walesa llega a la presidencia de Polonia. Eso yo lo viví intensamente. Yo lo viví intensamente. Vemos cómo se diluye y escapa la historia del siglo XX, decía Alan Bullock. Nunca me he sentido tan emocionado como ahora. La plomiza nube de temor y opresión se aleja. Y las personas salen de sus escondrijos y no han perdido la calidad de seres humanos. Una alemana, yo la vi en televisión, dice, se acabaron los años de humillación, volvemos a ser personas. Miren, yo termino con esto, termino con esto, que me parece que habría que, acá dejo muchas cosas para otra época, para otro día, pero porque claro, no he hablado nada, mi libro, el libro mío es este, ¿no? El estallido del mundo soviético. Este libro me lo presentó Enrique Díaz Araujo hace muchísimos años y ahora encontré el libro. Bueno, en este libro, termino con estas dos, esto. Miren, esto. Vamos al final de todo. ¿Hubo un estallido imperial? Sí. ¿Qué surgió? Rusia. Con el liderazgo de Yeltsin y luego en el 1999 con el liderazgo de Putin. La experiencia soviética desembocó en la explosión de un gigantesco imperio, el bolchevique. Bien, tendría que hablar eso, no digo nada para otra vez, pero vamos al final. ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el balance del comunismo del siglo XX? Vamos al balance final. Bueno, yo me planteé las causas. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Cuáles fueron los factores? ¿Cuáles fueron las circunstancias de esta descomposición del marxismo? Y acá yo solamente las nombro. La evaporación del marxismo en la Unión Soviética, que era un catecismo que todos rezaban, pero nadie creía. Sí. ¿Qué más? La diplomacia norteamericana, yo no he hablado nada, pero evidentemente tuvo un gran papel Ronald Reagan y la Guerra de las Galaxias, sí. La supervivencia de las culturas nacionales, las corrientes intelectuales, la supervivencia religiosa. Dios no murió en Europa del Este ni en Rusia, no, y no ha muerto tampoco. Esto hay que señalarlo. Entonces, el papel del Papa, pero sin duda, he sido bastante pobre para exaltar. Juan Pablo II tiene un papel clave. Él lo sabía, él decía, yo moví un poco las ramas, movió un poquito más que las ramas.
Pero, ¿qué más? La economía soviética, ¿qué más? La derrota en Afganistán. Las consecuencias, sí, fueron múltiples, pero yo termino con esto. ¿Es posible un balance del siglo XX en lo relativo a la vida humana? Quizás, pero las cifras son aterradoras. Zbigniew Brzezinski, en un libro que a mí me gustó, que se llama El Gran Fracaso, dice, admite 50 millones. Admite un libro, El libro negro del comunismo, de Stefan Courtois y otros, acercan la cifra a 100 millones. Solzhenitsyn insistió en 60. Escribía Isaiah Berlin, he vivido durante la mayor parte del siglo XX. No he experimentado sufrimientos personales, pero lo recuerdo como el siglo más terrible de la historia occidental. Si tuviera que resumir el siglo XX, decía Menuhin, Yehudi Menuhin, el Mush, diría que despertó las mayores esperanzas que haya concebido nunca la humanidad y destruyó todas las ilusiones ideales. Juan Pablo II, en el campo de exterminio de Auschwitz, y esto hay que volverlo a repetir, a menos que la dignidad humana sea respetada absolutamente, Auschwitz puede volver a suceder. Pero no solo Auschwitz, Vorkuta, Magadán, todos los campos de concentración. La Unión Soviética fue un gran campo de concentración. Hay que leerlo a Dostoyevsky. La revolución, finalmente, entonces, el derrumbe del comunismo nos permite ver que la revolución del 89, el derrumbe soviético en el 91, cuando Gorbachov renuncia, implicó, creo yo, entre otras cosas fundamentales, la recuperación de la dignidad humana expresada en esa frase que acabo de citar, de esa alemana, cuando cruza el muro, se acabaron los años de humillación, volvemos a ser personas. Esto es ser testigo en las postrimerías del siglo de la desintegración del comunismo, una experiencia deslumbrante. Y por eso Havel decía, el primer presidente de Checoslovaquia, que es una experiencia espiritual. Esto es un punto, esto es una mirada. Claro, ustedes pueden decir, ay, 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 pero ¿qué pasó en los últimos 30 años? Este es tema de reflexión. Muchas esperanzas no se concretaron. ¿Aparecieron cosas nuevas? Sí, claro que sí. El islamismo radical, por supuesto, porque fíjense que allí ahora Medio Oriente vuelve a cobrar un papel clave y con Estados Unidos. El avance del relativismo, el avance bueno, habría que evaluar los últimos 30 años, pero evidentemente la experiencia o el comunismo en el siglo XX, como nosotros lo pensamos, duró mucho menos de lo que hacia 1970, 1980 podíamos pensar. Muchas causas que llevaron, y a mí me llevaron a pensar en el factor clave de la libertad humana, el hombre que es irreductible, y después todo esto fue abonado por la fe de tantos que rezaban por ese cambio. Ha habido miles y miles o millones de familias destruidas. Yo siempre he tratado de mostrar a mis alumnos lo que significaba el muro de Berlín, mostrarles imágenes de la época. Al comunismo se lo padeció. Y ese contacto, claro, yo no he hablado de la guerrilla latinoamericana y de todo ese mundo que se volcó a la revolución, el hombre dominado por la revolución. Hoy nos preocupan otras cosas, hoy hay otras dictaduras, sí, hay otras dictaduras. Bueno, pero sería otro tema. Yo creo que este es una simple aproximación a por qué se puede decir de que el siglo XX fue el siglo del comunismo. Está bien, queda Cuba, sí, está bien Vietnam del Norte, sí, China, ay, ¿cuánto habría que hablar de China? Sí, pero no en la forma que se dio el siglo XX, porque esto de desaparecer el último imperio colonial, no lo preveíamos, no, pero hay causas, sí, claro. Bueno, yo llegaría hasta aquí y permitiría las preguntas si cabe. Querido profesor, mientras usted hablaba, una riqueza de información y de todo, estaba pensando en próximos programas que podemos hacer. Ahora fue una mirada general, ahora habría que especificar después. A mí me gustarían 3 grandes hombres, santos, santo creo yo, Juan Pablo II, por supuesto que ya es santo, Mindszenty, Solzhenitsyn, y después también hablar de
como es de la guerrilla latinoamericana. O sea, son temas por separado que habría que hacer, porque son tan extensos que, bueno, pero al menos nos ha dejado un vuelo de pájaro. Es un vuelo de pájaro. Impresionante. Es un vuelo de pájaro, por supuesto. Lo que hay que volver. Como en dron, como en un dron. Sí, es así, eso es. Pero después cada tema tiene su grande libro. Mirá, vos hablabas de la guerrilla. Hay que descubrir los 4 tomos de Enrique Díaz Araujo. Hay que comentar esto. Los 4 libros de Enrique, La guerrilla en sus textos. Sí. Y eso hay que salir. Propongo, profesor, que justo se termine el tiempo, porque, bueno, le hemos dedicado este tiempo porque bien valió la pena, ¿no? Pero es tirano, como siempre decimos, el tiempo, una frase demasiado ya usada, pero es tirano siempre el tiempo, qué lástima. Pero muy, muy interesante todo lo que nos ha informado para ordenar al menos la cabeza, de modo que podamos ver, porque tantos católicos que no ven un montón de cosas y por eso se ha infiltrado tanto. Era una de las preguntas que le iba a hacer, ¿no? Que ¿cómo puede ser que se haya infiltrado tanto? Bueno, hay respuesta que ya sabemos y a lo mejor no podemos decir, pero se ha infiltrado tanto en la Iglesia Católica, se ha infiltrado tanto en los colegios, se ha infiltrado tanto este pensamiento de Stalin, de todos estos macabros pensadores o genocidas, ¿no? Cómo se ha infiltrado todo esto de un modo más inteligente y que nosotros los católicos no tenemos esa perseverancia, esa metodología o esa acción, mejor dicho, para combatir el mal. Sí, seguro. Seguro. Lo que hay que combatir es la ignorancia. Hay que, mirá, no. Lo que hay que volver en la Argentina es a los hábitos de estudio, de buscar con pasión la verdad. Todo pasado es prólogo, eso es Shakespeare. Todo pasado es prólogo. No podemos vivir en un eterno presente. Y tenemos que, y por eso lo decisivo de educar con la pasión por la verdad, en todos los temas. Sí. Hay libros que hay que redescubrir, Padre Agustín, hay que redescubrir libros, libros. Y eso, y bueno, y esa es la gran tarea. Mirá, yo no lo nombré, pero escúchenme, Orwell, en 1984, La rebelión en la granja, hay que hablar de esos libros y por lo menos promover, sugerir, descubrir esos libros, volverlos a reeditar. Hay que hacer toda esa tarea intelectual. Escuchame, está faltando otros condimentos. Acordate que después va a venir Gramsci y va a venir la socialdemocracia. Es decir, la clave está en esto, en cultivar la inteligencia. Claro, la clave está en esto, en cultivar la inteligencia y además en descubrir los grandes libros que nos abren la cabeza. Claro. Esta es la clave. Y esta es una labor paciente, es la labor que hacía Saccheri. Hay que seguirla, hay que ver esa pasión de Carlos Saccheri por el estudio. Y es lo que hay que hacer. En este país lo que hay que ponerse a estudiar. Sí. Yo estoy convencido de eso. Despertar el interés. Muchas gracias. Profesor. Bueno, gracias también por ustedes. Y sigan. Hay que sembrar, sí, es lo que tenemos que hacer. Como se pueda. Sí. Por eso yo con Lidia tratamos de difundir la verdad, aunque sea a través de estas conferencias, pero hay que apuntar, como dice usted, profesor, a los libros, para que nos apasionemos por investigar y defender la verdad, ¿no? La única forma es leer, claro. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, querido profesor, exacto, gracias al contrario, a usted por todo lo que nos ha dado.
todo lo que nos has dado. Bueno, te trato de vos porque somos... Sí, nos conocemos hace tantos años, sí. Una bendición, Bueno, padre. Haga una bendición. Bueno, vamos a hacer una oración. Sí. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos libre de esta tremenda influencia deletérea que va socavando los cimientos de la cristiandad, ¿no es cierto? Vamos a pedir a la Santísima Virgen de Luján, nuestra patrona, que proteja nuestra patria y nuestro mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A la Virgen le pedimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, vamos a dar la bendición al profesor, que ha hablado tan bien, tan clarividente y tan honesto para declarar y valiente para declarar la verdad, ¿no es cierto?, sobre lo que hay que saber. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, permanezca para siempre. Amén. Bueno. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.